Saludos y bendiciones para todos. Estamos aquí en una nueva entrega del programa de formación ministerial Haz de tu hijo un rey y realmente que estamos muy contentos, muy alegres de estar llegando hasta el lugar en donde estás. Así que te bendecimos. Estamos aquí junto al apóstol y doctor Juan Andrés Buzo para tener una enseñanza como cada semana. Muy agradecido a Dios por estar transmitiendo este programa de formación ministerial Haz de tu hijo un rey, y feliz porque cada día son más las casas principales de paternidad, y esto es una bendición muy importante porque la paternidad tiene que expandirse y llegar a todos los rincones de la tierra, porque el Señor lo ha dicho, que antes de que venga el día grande y terrible del Señor, Él haría volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es una señal de la pronta venida del Señor, la restauración de la paternidad. Así es, apóstol Juan Andrés, invitamos a aquellos que están en vivo que nos puedan estar enviando algún mensaje allí al grupo de principales para que lo leamos. Y aquellos que nos vean grabados también lo pueden hacer durante la semana, que todo lo vamos recibiendo, lo vamos leyendo, lo vamos teniendo en cuenta. Hay un equipo de producción que está atrás de cámara que también está atento a cada una de las necesidades. ¿Sí? Así que pueden comunicarse y cuando termine la enseñanza la estamos compartiendo. ¿Sí? Apóstol Juan Andrés, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, podemos decir hoy, la paternidad es finanzas. Finanzas, liberación económica, riquezas, abundancia, bendiciones. Y esto es muy importante tomarlo no como un tema en la cual hay ministerios que se han hecho una tendencia y todo lo hablan desde la prosperidad, la abundancia, No, en su momento y en su debido lugar y prudencia es necesario alertar a todos los hijos de Dios a que así como el Señor venció la muerte, el pecado, el mundo, a Satanás y a la carne, también venció a la miseria y a la pobreza. Por eso Él nos trae la libertad económica, Él nos trae unas finanzas prósperas, Él nos da a nosotros el poder para hacer las riquezas. Y esto es muy importante, porque he conocido en la iglesia tradicional que muchos pastores murieron llenos de salvación, pero muy pobres, muy necesitados, muy carentes. Y esto no viene del reino de Dios, porque el Señor Dios Todopoderoso dice en su palabra, 2 Corintios 9:10, dice, porque su justicia permanece para siempre. Él da pan al que come y semilla al que siembra. Ahí está. Habla de la prosperidad, está en la vida del hombre. Él no hizo al pobre o al rico, Él hizo al hombre. Pero según el hombre siembre, va a cosechar. Si no siembra, no va a cosechar. Por eso Él proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y ahí está, cuando dice multiplicará vuestra sementera, la semilla que ya está sembrada. Eso va a multiplicar el Señor. Pero el hombre debe sembrar en el reino de Dios. Es una dimensión, es una cultura del reino, hablar de que el Señor lo dijo, mía es el oro y mía es la plata. El mundo y todos los que en él habitan, de Él son todas las cosas. Entonces yo les decía a mis hijos discípulos que es necesario quitarse el dolor, el resentimiento, un pensamiento contrario al rico.
hay que quitarlo, porque nuestro Dios es rico y Él lo tiene todo. Por eso es muy importante, como hijos ministeriales, a las casas de paternidad, a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores y maestros, a todo el cuerpo de Cristo, saber las doctrinas del reino, conocer la cultura del reino de los cielos. Y la Biblia nos habla en el libro de Génesis capítulo 13, verso 1 y 2, nos habla, podemos leer primero 2 Corintios 9, 10, 11 y 12, y luego vamos a leer Génesis 13, 1 y 2. Segunda de Corintios 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El versículo 9, el 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Sí, ¿para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. En muchas acciones de gracias a Dios. Cuando uno es próspero, es rico, es bendito, es millonario, puede proveer, suplir, y eso produce muchas acciones de gracias a nuestro Dios. Y allí en el libro de Génesis 13 habla de Abraham, padre en la fe. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Riquísimo. Porque él dependía de Dios. Y Dios es un Dios que prospera al que tiene un corazón sano, para no confiar o enamorarse de las riquezas. Cuando uno tiene una dependencia plena en Dios, uno va a tener a Dios como el punto principal. Y las riquezas son por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. 6:33 de San Mateo habla primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Así es, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Claro, ahora en el capítulo 26 del libro de Génesis, del verso 1 al 5, podemos tener la introducción a lo que el Señor nos va a mostrar para que cada uno de nosotros podamos ser prósperos, ricos, benditos, y podamos tener un ministerio en donde Dios es el que provee los recursos para la extensión de su obra, de su plan, de su propósito. Y quiero decirles una anécdota que sucedió a un hombre que tomó un barco en Europa y se dirigía a América del Sur. Y en ese pasaje el Señor lo juntó con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Y para el viaje, que duraba algo así como 3 meses, él juntó unos panes, una bolsa de panes, y comió por algunos días esos panes. Pero finalmente, por necesidad, por hambre, se fue a sentar a una de las mesas del comedor del barco y comió y se satisfació, y luego pensó decirle al camarero que
Él no tenía dinero, que iba a hacer cualquier trabajo para pagar esa comida, esos alimentos. Y cuando le dice esto al camarero, el camarero dijo, no, si ya está incluido en el pasaje. Esa es la anécdota, que muchas veces al no saber, al no conocer, en el único pensamiento, ahí no entendemos que Dios también nos ha dado liberación de miseria, de escasez, de pobreza. Y ahí, en el capítulo 26 del libro de Génesis, del 1 al 5, habla que hubo 2 hambres en la tierra, crisis, necesidad, pobreza, miseria. Fíjese que habla de que 2 hambres, y no es casualidad cuando le está enseñando a Isaac de que cómo iba a venir la prosperidad. Porque esto es lo que enseña el Señor, cómo viene la prosperidad, cómo llega a nosotros, cómo nosotros nos vamos a encontrar en el tiempo siendo prósperos, ricos, benditos, millonarios. Y claro, es un proceso, pero así como el proceso de la edificación de nuestra vida, el proceso de la transformación de piedras a piedras preciosas y piedras preciosísimas, como Él quiere hacer y ponernos en esa nueva Jerusalén. Allí en los 5 versículos habla de que Abraham en esa crisis, por eso es riquísimo, oyó al Señor y oyó sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, para vivir en la dimensión del reino de Dios, en la cultura del reino de Dios. Mire. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ahí está. Entonces, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ahí está cuando uno puede oír a Dios, cuando uno ve que la tierra está seca y empieza a pensar humanamente en el orden natural, terreno, cómo resolver la cuestión de la crisis. Pero ahí, para eso está Dios, para hablarnos y diciéndole, no desciendas a Egipto. Egipto es símbolo del mundo. No desciendas al mundo a buscar soluciones económicas para tus problemas. Y era muy razonable que en esta escritura se refería a Isaac como lo había hecho con Abraham antes, en la primera hambre. Ahí está la paternidad. Paternidad de fe es que Dios a través de los padres enseña a los hijos y que Dios es un Dios en la cual el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los 12 patriarcas, Él no tiene nietos, Él tiene hijos. Y a cada uno en su momento Él, en las experiencias del Padre, va a hablar a los hijos, para que los hijos puedan hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo el propósito y el plan de Dios. Allí le dice... ¿Sigo en el 3? Sí. Dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahí está. Entonces, para confirmar el juramento que le hizo a Abraham su padre, le hablaba de su padre, a Isaac el hijo, y le decía, habita como forastero aquí. Tú no eres dueño de esto, pero yo, si tú habitas aquí, te voy a dar a ti y a tu descendencia todas estas tierras. Ahí está la heredad del Señor. Allí está el beneficio, el factor económico tan importante para la vida, para la familia, para los hijos, para tener un testimonio de fe, de amor,
Y ahí está donde Isaac es advertido que no descienda al mundo a buscar soluciones para esta crisis, que haga lo que Dios le dice. Y en esta noche lo que está diciendo Dios en la paternidad de fe a las casas principales, a los siervos de Dios, a los discípulos, hombres y mujeres, le está diciendo: hay un reino que es poderoso, es un reino que no tendrá fin jamás, es un reino que nunca se va a terminar, es un reino de abundancia, es un reino de prosperidad, es un reino en donde la escasez, la miseria, la pobreza no está. Eso puede estar en el corazón del hombre, pero no en el reino de Dios. Y allí le dice: no desciendas a Egipto, haz lo que yo te digo, siembra en esta tierra para que seas dueño, heredero de esta tierra, tú y tu descendencia. Ahí está hablando de que por la dirección de Dios, los padres pueden transferir herencia y legado a sus hijos. Y ahí está la clave. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahí está. Así que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Multiplicaría Dios, como le había prometido a su padre Abraham, la descendencia, y los bendeciría, y serían benditas en la simiente de Abraham, que era Jacob, que era Isaac, y luego Jacob. Bendeciría a todas las familias de la tierra. Esto es maravilloso. Son las claves para ministerios poderosos. Es traer el reino de los cielos a la tierra. Y ahí lo sigue ministrando. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Ahí está. Entonces se queda en esa tierra como forastero para recibir toda la promesa de Dios. Y entonces finalmente siembra en esa tierra, que a los ojos humanos podía que esta crisis no iba a pasar, la tierra seca, la tierra sin poder de tener la humedad necesaria para que la semilla germine. Sin embargo, por obediencia a Dios, Él siembra en aquella tierra. En el versículo 12, siembra en aquella tierra. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Ahí está. Mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Ahora miren ustedes. Y sembró Isaac en aquella tierra, y Dios le bendijo al 100 por 1. Usted en un negocio que invierte en el mundo puede tener una inversión del 100 y agregar el 100%. Pero nunca, jamás el 100 por 1. Eso solo se da en el reino de Dios. Pero los hermanos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, muchas veces el Espíritu Santo ha hablado y ha puesto en mi corazón el que no es obedecido. Porque si el pueblo de Dios obedeciera la voz del Espíritu Santo, serían enriquecidos en todo. Y en este caso, siembra Isaac en buena tierra,
le bendijo Jehová y cosechó el 100 por 1 y se enriqueció y fue muy prosperado y se engrandeció y se hizo muy poderoso. Mire, 4 etapas de abundancia, de riquezas, de ser un millonario. Porque cuando uno le obedece a Dios, Él tiene las claves. Y la clave es que acuérdate que no son tus manos, que no es tu capacidad intelectual, que no son tus habilidades, sino que acuérdate que Jehová, el Señor, te da el poder para hacer las riquezas. A medida que obedeces dando, si hubo una iglesia primitiva muy bendecida, era porque eran buenos para orar, buenos para predicar y buenos para dar, para sembrar. Entonces, cuando sembraban en el reino, que traían a los pies de los apóstoles el valor de sus propiedades vendidas, claro, la iglesia podía dar a los necesitados y la gente venía y se convertía al reino de Dios porque compartían todas las cosas con alegría de corazón. Y no decía ninguno faltarle nada. Es una bendición poder ser dadivosos, poder ser generosos. Y este varón se engrandeció y fue muy poderoso. Y a los pozos que habían tapado los filisteos, que su padre Abraham había abierto, porque un pozo de agua significaba una cantidad impresionante de ganado, significaba el sustento para toda la gente que cuidaba esos ganados, porque los ganados no se pueden llevar a pastos y a aguas tan lejos, sino que teniendo aguas y los pastos y el descanso, las manadas y las vacas y los camellos y las mulas y los bueyes y las ovejas y las cabras crecían y se multiplicaban. Pero dice que este varón Isaac se hizo tan poderoso que volvió a abrir los pozos que habían cerrado los filisteos. Y bueno, de tal manera que Abimelech, el rey de los filisteos, dijo: no, aléjate de nosotros, no te queremos acá. Fíjense, lo que produce la unción poderosa, el poder, porque se hizo muy poderoso. ¿Y por qué se hizo muy poderoso? Porque Dios le da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:16 habla de este pasaje bíblico para que no nos engañemos, para que no creamos que somos nosotros, para que sepamos que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Cuando nosotros ponemos la confianza en la riqueza, eso es lo malo, eso es lo que no es bueno, porque dice que el mal de las guerras y de los grandes problemas es el amor a las riquezas, la confianza en las riquezas, pero no tener las riquezas cuando uno está enamorado de Dios, cuando uno, lo más importante de su vida es Dios, en su corazón, en su espíritu. Miren. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, claro, como en este día. Así que había jurado a los padres de la bendición. Y cuando uno da, lo que primero recibe uno es la bendición de Dios. Ya está bendito porque Dios, más bienaventurado es dar que recibir. Mientras que el mundo nos enseña desde pequeñitos recibir y nunca dar. Pero el reino de Dios es más bienaventurado es dar que recibir.
Y ahí está la clave. Pero dar en el reino de Dios, sembrar, invertir en el reino de Dios. Cuando usted está determinado a invertir en el reino de Dios, los hermanos hebreos, judíos, ellos dan su diezmo, que eso es obediencia. Pero la ofrenda siempre es más que el diezmo, porque eso es fe. Siembro cuanto quiero cosechar. Siembro porque voy a cosechar el 100%. Eso es fe. Y honra es el carácter. Cuando usted ya tiene el carácter dadivoso, que Dios lo ha formado, que Dios le ha dado entendimiento, luz, para entender que a Él, al Dios vivo, se lo debe honrar. Se lo debe honrar. Dice, honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. 3:9 de Proverbios. Allí nos habla el Señor de honrar. Claro, porque ya el hombre se ha hecho sembrador, se ha hecho obediente diezmando, se ha hecho sembrador para cosechar, por eso siembra lo que quiere cosechar. Y tercero, sabe honrar al Dios vivo y a sus patriarcas, a sus siervos, que son los que sirven, porque Dios nos ha dado el honor de poder servir a la Grey, de hacer la voluntad del Padre, de llevar a cabo el plan de Dios, como antes lo dije, con mucha prudencia, siendo honestos, transparentes y equilibrados para poder ver la bendición de Dios, que es tan grande, es tan maravillosa, es tan especial. Mire, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Claro, allí está. Cuando uno recibe es porque ha dado. Yo cuando voy a las conferencias o me invitan de los distintos países, las distintas naciones, nunca pienso lo que me van a dar, porque yo estoy seguro de que he sembrado. Esa es mi confianza, que si he sembrado, voy a cosechar. Y eso es una honra. Yo, cuando doy el diezmo a mi padre ministerial, yo estoy asegurándome recibir. Yo no pienso que él va a vivir con mi diezmo. Yo vivo de mi diezmo. Cuando yo entrego mi diezmo, yo me aseguro recibir diezmos. Por eso es maravilloso el reino de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Claro, porque si no siembra y quiere cosechar, y muchas veces se ha visto en las personas como algo que da dolor ver la necesidad, da lástima, pero no, hay que enseñarles. Muchos misioneros a naciones pobres han cometido errores gravísimos, porque han ido a llevarles cosas. Entonces ahora esas naciones no han superado las situaciones económicas, sino que han vivido allí hundidos en la necesidad, en la miseria, en la pobreza, porque no hubo una enseñanza. Lo que hay que hacer es enseñar. Enseñar. El Señor a los 10 años de ministerio me enseñó algo. Dice, nunca pidas ni diezmos, ni ofrendas, ni pactos. Siempre enseña. Enseña. Tómate unos buenos minutos, 15 minutos en cada reunión después de la predicación de la palabra y enseña de las ofrendas, enseña de los diezmos, enseña de los pactos, porque la enseñanza va a traer la bendición a sus vidas. Porque lo importante no es esa reunión, es que la persona que escuchó aprenda principios que se establezcan en su corazón, en su espíritu,
y luego puede ser un hombre próspero, rico, bendito. 8:16 de Deuteronomio. 8:16 de Deuteronomio, ahí lo buscamos. Acá está. Dice el 18, si no, acuérdate, Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Así es. Entonces, no hay que olvidarse de eso, porque es muy fácil alcanzar propiedades. Dice que Dios lo trajo por el desierto 40 años, Deuteronomio 8, para afligirlo, para hacerle tener hambre, para saber si había de guardar o no sus mandamientos, para saber si amaba a Dios en su corazón. Pero luego pasó esa etapa y dice, y no comerás el pan con escasez. Y siguió creciendo, después le dio hierro, bronce, cobre, le dio los metales, hicieron armas y fueron ejércitos poderosos, y luego le dio propiedades, pero allí está, dice, no, acuérdate, no caigas en el error de creer que tú lo has hecho. Y esto es muy importante porque Dios tiene grandes planes y propósitos con su reino, con su iglesia, pero tenemos que entenderlo a eso y no dejar de dar a la mañana y a la tarde, porque Él está siempre dando. Él es un dador por excelencia. Él no solo que dio a su Hijo y dice, si no escatimó el habernos dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y ahí está, eso 8:32 de Romanos, ahí está donde nosotros tenemos que entender que Él da en la mañana, en la tarde, en la noche, a toda su creación. A toda su creación. Él provee todas las necesidades del hombre. Él es un proveedor por excelencia. Y si mi corazón es tan generoso como el de Él, porque he aprendido, voy a tener siempre todas las cosas en el momento oportuno. Y allí habla en San Mateo capítulo 13, en el verso 44 y en el verso 47, los versículos 44, 45, 46, 47, del reino de Dios y de lo que es invertir. Ellos no invertían en otra cosa, ellos invertían en el reino de Dios, como Dios les decía que ellos debían invertir. Porque en algunas conferencias he visto que los sobres que se entregan, cuando uno hace una conferencia de finanzas, se entregan unos sobres con la idea de que ese hombre o esa mujer hagan una inversión en el reino. Sin embargo, ponen un pequeño pacto y todo el dinero van y lo invierten en el mundo. Y quisieran cosechar porque hicieron un pacto con el Señor, y no es así. La inversión correcta y entera se debe hacer en el reino de Dios. Ahí está, mire. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También, claro, así que un tesoro escondido en un campo, este hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y va y vende todo lo que tiene para invertir en este campo donde estaba el tesoro. Es una inversión total en el reino. Claro, porque muchas veces queremos estar entre Jai y Betel. Un poco en el mundo y un poco en el reino. Y no, eso no va a producir. Estamos tan habituados, nos han enseñado y metido tanto en la cabeza que tenemos que negociar con el mundo. No. Tenemos al reino de Dios que produce al 100%. Si sembramos en el reino, y ahí hay otro pasaje bíblico. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que hallando un mercader que halló una perla preciosa, cuando la halló, fue y vendió todo lo que tenía e invirtió
en esa perla. Es una inversión total en el reino. Eso es una clave. Si usted lo pudiera entender, si usted lo pudiera poner en práctica, no son muchos los que lo ponen en práctica realmente. Yo he transcurrido 36 años en el camino del Señor. Y mire, el hombre es tan natural, es tan terreno, es tan humano, que cuesta concientizarlo para que sea un inversor en el reino. Siempre el reino le está dando algo. Y bueno, nosotros decíamos que el diezmo es obediencia. Escrito en el sobre su nombre, todo, para que los ministros tengamos en cuenta cuáles son los obedientes, porque si no, no puede ministrar nada. Nada. Si no da su diezmo, no puede ministrar nada. Yo tuve hijos ministeriales que tuve que decirle: hijo, si no vas a dar el diezmo, no pidas el diezmo, porque caes en una maldición. Y esto es muy importante, porque es muy delicado, porque Dios es justo y su justicia permanece para siempre. Así que la inversión es en el reino. La inversión es sembrar todo en el reino. Si queremos cosechar al 100%, si queremos ser enriquecidos, prosperados, como dice, muy poderoso, tenemos que invertir en el reino de Dios. En el reino de Dios. Y allí podemos ver que los filisteos le tuvieron envidia y que ya no quisieron que estuvieran cerca. Abrió Isaac los pozos que habían tapado de su padre y se hizo tan poderoso. Ellos reñían y le hacían problemas a la gente de Isaac porque habían logrado alcanzar toda esa área, todos esos campos, todos para ellos, como Dios le había prometido. La tierra de Canaán ahora era despojada de aquellos que la habitaban, porque Dios se la había dado a Isaac y a su descendencia. Ahora eran herederos de esas tierras. Si quieres tierras, si quieres herencia, si quieres prosperidad, si quieres riquezas, tienes que saber sembrar en el reino de Dios. Ahora, el apóstol Pedro, allí en el libro de San Marcos capítulo 10, habla de las riquezas y habla de que un camello, se refiere a que un camello, una vez cerrada la puerta de los muros, había un hueco muy pequeño en la cual un camello pasaba arrastrándose por el ojo de una aguja. Era más fácil que un camello pasara por ese pequeño agujero en el muro que un rico entrara al reino de los cielos. Entonces, allí está, donde debemos ser conscientes que nuestro bien, el estar dependiendo es de Dios, y que las riquezas no sean un obstáculo para el corazón, para el espíritu, de alejarnos de Dios. Esto hay que tenerlo bien claro. Este joven que se acercó a Jesús guardaba todos los mandamientos. Y cuando el joven le declaró lo que guardaba desde pequeño, todos los mandamientos, Jesús le dijo: una cosa te falta. Porque este joven era rico y tenía muchas posesiones. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Era la única forma que, si se despojaba de todo, podía tener el corazón puesto en el Señor. Pero si no se despojaba de todo, él amaba esa riqueza. Se fue triste, pero se fue. No quiso rendirse.
no quiso despojarse de todo lo que tenía, porque para ser un verdadero discípulo, aún nuestra propia vida tenemos que negarnos y despojarnos de todas las cosas, como dice en el libro de San Lucas 14:25, que usted lo pueda leer. Para ser un discípulo del Señor, para ser digno del Señor, tenemos que negar nuestra propia vida y despojarnos de todo lo que poseemos, para saber que nuestro corazón está haciendo tesoros en el cielo. Porque donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Qué grande el Señor para definir nuestra vida como debe ser. Allí del 17 al 27, San Marcos capítulo 10, del 17 al 27 habla de este joven rico y habla del camello, mire, que llegaba después de la hora de cerrar la puerta de los muros y pasaba por ese ojo de la aguja. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. A los que confían en las riquezas. Mire, y allí habla la mención de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, le llamaban, que un rico entre al reino de los cielos. Claro, se está refiriendo que si un mercader llegaba cargado de paquetes en el camello y la puerta de los muros ya estaba cerrada, solo le quedaba una opción, pero debía despojarse de todos esos paquetes para que pudiera pasar por ese ojo o agujero en el muro. Y esto habla de despojarnos de todo para poder entrar al reino de Dios. Despojarnos del amor a las cosas, a los bienes, y hacer que nuestro corazón sea para Él. Y luego Él va a añadir todas las cosas como Él lo ha prometido. Serán añadidas o vendrán por añadidura todas estas cosas. Primero Dios. Si no le obedecemos a Dios, si no le dependemos totalmente de Él, no contemos con bienes y riquezas. Y entonces allí Pedro se adelanta, siempre se adelantó. Pedro siempre fue el discípulo impulsivo, siempre fue el que estaba como aquel que estaba listo para responder o preguntar. Y así fue. Se adelanta y le dice: Maestro, Señor, nosotros te hemos seguido y lo hemos dejado todo, porque ellos dejaron las barcas. Simón y Andrés, su hermano, estaban pescando cuando el Señor los llamó, y ellos dejando las barcas, porque ellos hacían el mercado de la pesca, fileteaban y en el mercado vendían, y con eso se sustentaban. También Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, también dejando a su padre y a sus barcas, le siguieron. Y el Señor le dijo: ahora que eran pescadores, te haré pescador de hombres. Y entonces se adelanta Pedro, viendo a este joven rico que se fue
porque tenía muchas posesiones. Se fue triste, pero se fue. Y la enseñanza de Jesús de que un rico no va a entrar, que es más fácil que un camello pase por el agujero del muro. Entonces se adelanta el apóstol Pedro, le dice: Señor, nosotros te hemos seguido y lo hemos dejado todo. Como diciendo, ¿y ahora? Porque claro, a veces los ministros, siervos de Dios, dejamos todo. Y a veces no tenemos el entendimiento de cómo es el reino, cómo opera el reino. Y entonces el Señor Jesús respondió diciéndole: no hay ninguno, ni uno solo, ninguno que haya dejado casas, padre, madre, hermanos, hermanas, mujer, hijos y tierras, que no reciba 100 veces más en este siglo, en este tiempo, y la vida eterna en el siglo venidero. Mire, es maravillosa la respuesta. No hay ninguno, nadie va a poder decir: yo dejé tantas cosas y no obtuve el beneficio, y no obtuve el resultado. No. Si usted invirtió en el reino, si usted dejó todo por el reino, mire, el reino está comprometida, la palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es veraz. La Biblia dice que Él no falla, Él no cambia y Él no miente. Estas 3 declaraciones están en la Biblia para cumplir su palabra. Entonces, Pedro quedó anonadado, quedó impactado. Y luego, cuando él fue cuando llegaban de vuelta de una pesca, de una noche que fueron a la pesca, pero no habían pescado nada, absolutamente, el Señor, desafiándolos, dice: ¿tienen algo para comer? Miren, y él tenía ya ahí un pescado cocinándolo para comer. ¿Tienen algo? No hemos pescado nada. Bueno, por mi palabra, vayan y echen la red a la derecha, boga mar adentro. Y dice que por la palabra de Dios Pedro fue. Porque Pedro, cuando desde la barca el Señor predicaba salvación, él estaba allí. Pero esta situación, que él era un comerciante, lo impactó de tal manera porque echaron la red a la derecha como el Señor les había dicho y pescaron 153 peces, que la barquilla de Pedro se rompía y tuvo que compartirlo con todos los otros pescadores. Peces grandísimos. No fue así la cantidad de personas que en la primera prédica cosechó, y 3.000 predicó Pedro, y 3.000 se volvieron al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego en la segunda prédica, 5.000. Dios le había dicho una cosa real, veraz, verdadera. Es lo que te está diciendo a ti, siervo de Dios, varón de Dios, discípulas, discípulos, gente que ama el reino de Dios. Debemos invertir en el reino de Dios si queremos cosechar al 100%. Y Dios dice que no hay ninguno que no reciba 100 veces más. Lo leemos. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y en el siglo venidero la vida eterna. Claro, cuando usted es rico en el reino de Dios, le tienen envidia, le tienen adversión, no quiere que esté allí, lo persiguen, porque siempre el mal persigue al bien. Pero usted está haciendo la obra de Dios, usted está destapando los pozos de su Padre, usted está haciendo que la gloria del Señor sea vista. Usted le temen
porque el temor de Dios está en su vida. Le temen, le tienen envidia. Usted es poderoso, porque el reino de Dios también se manifiesta en el poder de las finanzas, del dinero, de una economía próspera, de abundancia. Él lo dijo y lo cumple. Hay un proverbio que dice 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y le es añadido más, porque usted da en el reino de los cielos, usted le da al necesitado, usted le da al hambriento, usted le da al desnudo, usted comparte el pan con el necesitado, usted le da antes que se lo pidan, usted está dando, usted está siempre dando. Hay quienes reparten y le es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y cuál es lo justo? Él es justo. Y el parámetro de justicia es sus diezmos, que la ofrenda sea más que sus diezmos, que es la siembra por fe y que es la honra de que no llega un ticket, una boleta, una factura. No. Eso tiene que nacer de su corazón. Y ahí Dios lo califica en oro. Cuando Moisés pidió las ofrendas, oro, plata, bronce y azul, púrpura, era para calificar al pueblo. Porque si a mí me tienen que pedir varias veces, ya no califico como oro. Pero cuando yo oigo que es para el Señor y traigo mi oro, lo mejor. Porque si uno trae lo mejor, cuando era el animal para el sacrificio, tenía que ser macho de 1 año sin defecto. Y eso es lo bueno, cuando uno da lo mejor, como Abel dio lo mejor de su ganado, lo más gordo, lo mejor en todo, para el Señor lo mejor. Yo te bendigo, como padre ministerial te bendigo, porque serás bendito tú y toda tu familia. Serán benditas todas las familias de la tierra en esta enseñanza. Y serán benditas todas las naciones de la tierra si siguen la dimensión de la cultura del reino de Dios. Si aprenden a vivir y practicar esto en sus vidas. El Señor, Abraham no tuvo que predicar, Él no preparó bosquejos de enseñanzas. Abraham vivía solamente estas prácticas. Isaac vivía estas prácticas. Y claro, todo eso fue escrito. Cuando tú vivas en prácticas el reino de Dios, escribirán de ti, hablarán de ti, te tendrán celos, envidias. Serás poderoso, varón que se ha enriquecido, que ha sido prosperado y que fue engrandecido y dice, y muy poderoso. Esto es maravilloso. Yo te bendigo con esta unción de finanzas prósperas. Te bendigo para que seas un inversor en el reino de los cielos, para que coseches al 100%. Y Dios va a cumplir su palabra y su promesa. Yo te bendigo, discípulas, discípulos, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, los bendigo, que haya prosperidad financiera en cada congregación, cada padre ministerial que lo viva como ejemplo para transmitirlo a su pueblo, a la iglesia, a la grey, al cuerpo de Cristo. Te bendigo, recibe esta unción. Hay un manto poderoso de prosperidad, de bendición, de riquezas para ser millonario. Un hombre que es dadivoso, generoso como Dios, ama a su esposa, ama a sus hijos. Ese hombre no tiene obstáculo para ser millonario y poderoso en la tierra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo para gloria de su nombre. Amén. 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 Qué hermosa enseñanza, apóstol Juan Andrés. Me tomo de alguna palabra que mencionó al principio. Él venció la miseria, la pobreza. Sí. Y de acuerdo a esta clave para ministerios poderosos que ha dado hoy, de estar invirtiendo en el reino, y de acuerdo a lo que Dios hizo con Isaac, vamos a ser enriquecidos, prosperados, engrandecidos y poderosos. Y muy poderosos. Creo que todos queremos eso. Todos queremos eso. Y eso, cuando tenemos a Dios en primer lugar,
No hay ningún problema con las riquezas. El problema es cuando ponemos primero las riquezas. Entonces, si tenemos a Dios en primer lugar, lo demás es bendición de Dios. Él lo da por añadidura. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ha sido realmente una maravillosa enseñanza. Agradecemos a todos los que se han comunicado. Apóstol Juan Andrés, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Este ha sido el programa de formación ministerial Haz de tu Hijo un Rey.